Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a esta pequeña asesoría en donde vamos a explicar un poco sobre el lenguaje C. Bien, ustedes al siendo alumnos de programación 1 se van a encontrar con el tema del lenguaje C y obviamente en una de sus actividades de evaluación van a tener que hacer un programa, ya sea el lenguaje C o el lenguaje C++. Dependiendo de ellos, del lenguaje que ustedes elijan, tendrán que hacer su programa. Pero en este caso solo vamos a hablar del lenguaje C, el lenguaje base. Bien, cuando ustedes acceden a su curso, aquí en Programación 1, nos vamos a ir al módulo 2, en donde vienen todos los temas sobre el lenguaje C. Bueno, el primer tema es sobre algoritmo, operaciones y estructuras de control, básicamente sobre cómo armar la lógica del programa. Ahí les van a enseñar todo este tipo de procesos. A lo que a nosotros nos interesa en este momento es ir aquí al proceso de programación en C. Estos tres temas, tanto el 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque ahí viene todo lo necesario para nosotros poder programar, poder hacer un programa. Recuerden que en este momento la programación, al ser lo básico, lo que les están enseñando, no van a ser estructuras grandes, masivas, sino van a ser programas que les funcionen a la mejor para hacer una suma, una resta, alguna operación matemática o algo selectivo, por ejemplo, determinar una operación lógica, etcétera. ¿Mm? En este momento, los programas que ustedes van a hacer son sencillos. Entonces, no piensen y no tengan miedo al leer esto y que piensen que es muy difícil o algo, ¿no? ¿Tiene su complejidad? Sí, pero para esto está esta pequeña asesoría para que más o menos aclaremos los temas y vean sobre todo cómo hacer el programa, cómo hacer sus programas. Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, el lenguaje C. Este lenguaje ujú, nace del hecho de que usuarios de Unix, para realizar un juego llamado Space Travel, inventaron este lenguaje C, o más bien se creó por esta necesidad. Este lenguaje C actualmente ya es viejo, hay muchos lenguajes de programación en este momento que sirven para más cosas, que son más poderosos, pero el lenguaje C sigue siendo la base de muchos dispositivos, sobre todo de los celulares. Entonces, por eso es muy importante su enseñanza, sobre todo para alumnos que están en ingeniería. Y para alumnos que tal vez no estén en ingeniería, que por ejemplo a veces de bachillerato, pues es un conocimiento que les puede, en este caso, sumar bastante más que restar. Bien, el lenguaje C es estructurado. Ujú. ¿Qué quiere decir que sea estructurado? Bueno, que no simplemente podemos escribir por escribir. Ujú. Que no simplemente podemos hacer las cosas por hacerlas, sino todo tiene un inicio y un final. Este inicio y final, ¿cómo lo describimos? Ahorita vamos a ver. Y aparte, sigue toda esta estructura se guía por instrucciones y funciones. Nosotros a la máquina, a través del lenguaje que escribamos, nosotros le vamos a indicar a la máquina con qué trabajar. Estos van a ser nuestras variables, nuestras constantes, todo lo que nosotros trabajemos, nuestra materia prima. Y las funciones van a servirnos para que con esa materia prima la máquina pueda procesar la información y devolvernos algo, algo que nos puede funcionar, en este caso, pues poder para poder tener un resultado que nosotros estamos buscando. Como les digo, ahorita los programas son muy sencillos, como operaciones matemáticas y algunas operaciones lógicas. No va a ser más complicado que eso. Bueno, entonces, volvemos aquí a su módulo. Como les digo, el principal módulo a estudiar es el módulo 2 y el tema 6. Aquí nosotros tenemos el proceso de programación en C, ¿ok? Aquí tenemos una breve introducción al lenguaje C. Como les decía, usuarios de Unix crearon este lenguaje para poder jugar este videojuego llamado Space Travel. Ujú. Bueno, dicho esto, como les comentaba, el lenguaje de programación C es estructurado, y se guía por instrucciones y funciones. Pues muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura? Ujú. ¿Cuál es la estructura o el proceso de programación en C? Simplemente vamos a seguir estos pasos para poder programar. Primero necesitamos diseñar un algoritmo. Segundo, a ese algoritmo le vamos a hacer pruebas de escritorio.
Tercero, y si acaso yo creo que es ahí donde muchos de ustedes, los alumnos, se llegan a atorar, es en edición de programa en código fuente. Después de eso es compilar el programa, que obviamente este paso de compilación del programa es fácil. Ajá. Lo difícil sería el paso 3. Y ya una vez realizado el programa, pues hay que hacer una depuración. Ujú. Entonces vamos a explicar un poquito este tipo de procesos. Bien, el diseño de algoritmo. Ustedes previamente en este curso, antes de meterse a lo que son todos los temas del lenguaje C, ya se les habló sobre qué es un algoritmo, un proceso lógico, ajá, que tiene un inicio y un final, entrada y salida, sobre qué es lo que necesitamos saber y qué queremos hacer. Ujú. Un algoritmo, como les comento, es un proceso lógico que prácticamente también puede estar día a día. Nosotros tenemos algoritmos de comportamiento para nuestro comportamiento y decisiones. Ajá. Y estos tipos de algoritmos también los planteamos en un diagrama de flujo, que un diagrama de flujo es la representación gráfica de este algoritmo, ujú, que es prácticamente toda nuestra ruta. Es como un mapa que nos va a guiar en todo el proceso de este procesamiento de datos que hace la computadora a nuestros, en este caso, datos que nosotros le damos. Ajá. Y en este caso, esos datos van a ser nuestras constantes, variables y lógicos. ¿Ok? Luego, de aquí viene lo que son las pruebas de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Aquí todavía no estamos haciendo nada con la máquina, simplemente todo esto puede ser todavía a mano, el diseño del algoritmo y las pruebas de escritorio. Ahorita todo todavía es a mano, todavía no estamos metiendo nada a la máquina. Las pruebas de escritorio es, obviamente, a través de ese algoritmo, nosotros con nuestras propias manos y cuentas con nuestra propia mente, ujú, hacer todo el proceso. Ujú. Saber si en ese momento no hay algo que se pueda atorar. Por ejemplo, si nuestro algoritmo es pues que nosotros le damos un número, dos números a la máquina y que los sume, bueno, en nuestro algoritmo, en nuestras pruebas de escritorio, ujú, nosotros tenemos dos entradas, dos números. Entonces, en las pruebas de escritorio vamos a saber si dando esas dos entradas, la siguiente instrucción de sumar nos devuelve la suma de dichos números o si hay algo que falle. Pero esto todavía sin la máquina. Esto simplemente es con nuestra lógica, con nuestro procesamiento de datos aquí en la mente. Si nosotros vemos que en algún punto de este algoritmo falla, pues a lo mejor tendremos que hacer algunas modificaciones o inclusive reescribir el algoritmo. Estas son las pruebas de escritorio y pueden ser todas las necesarias para que este algoritmo se pula. Ujú. Digamos que la prueba de escritorio es como pulir ese algoritmo antes de escribirlo a nuestro lenguaje máquina. Ujú. Todo esto ya se les ha pedido actividades sobre escribir este tipo de algoritmos y transcribirlos a lo que es un diagrama de flujo. Ujú. Bueno, después de esto, de ya diseñar el algoritmo y hacerle sus pruebas de escritorio, es decir, pulir el algoritmo, ahora sí viene la edición del programa en código fuente. Es decir, bueno, pues nosotros pasar a un bloc de notas o a un compilador y empezar a escribir todo lo que necesitamos hacer. Ujú. Si es una suma, pues una suma, hacemos unas funciones, agregamos paqueterías, bibliotecas, ingresamos constantes, hacemos entradas, salidas de datos, etcétera. Ujú. Todo esto con lenguaje máquina. Obviamente, si tenemos que aprendernos muy bien la sintaxis de cómo escribir, ¿no? Incluso con una coma que nos falte, un punto y coma que nos falte, el programa no va a correr. Ujú. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al escribir esta parte de la edición del programa. Luego viene la compilación del programa. ¿Qué quiere decir esto, compilación del programa? Pues una vez que nosotros ya escribimos, ya tradujimos nuestro algoritmo al lenguaje máquina, es hora de pasarlo a un compilador, así se llama. ¿Para qué? ¿Qué hace el compilador? Bueno, traduce, es nuestro traductor de nosotros hacia la máquina para que procese toda la información. Ujú. Nosotros ya tenemos nuestro lenguaje, nuestro texto escrito en lenguaje máquina, se lo damos al compilador y el compilador le va a traducir todo a la máquina y entonces va a ocurrir el procesamiento de estos datos. Es decir, hacemos que el programa corra. Ujú. Si vemos en este punto que no corre, pues a lo mejor tendremos que volver a hacer todos los pasos uno, 2 y 3 o simplemente el 3, dependiendo, hasta que el programa pueda compilar correctamente. Bien, en esta compilación hay momentos en los que puede que el resultado que nos arroje la máquina no es el que queremos. Entonces quiere decir que a lo mejor por ahí hay algún detalle que necesita ser corregido. Y es por esto que el quinto paso existe, la depuración. Es como la actualización del programa. Ajá.
Nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, con los celulares, a que pues nuestras aplicaciones sean actualizadas a cada rato. Esto quiere decir porque los desarrolladores están depurando sus códigos, cada vez corrigen errores o le agregan o potencian dicha aplicación. Entonces esto ocurre justamente en la depuración. 5 pasos que no solamente con el lenguaje C, sino con todos los lenguajes deben de seguir, incluso con el C++. Ahora, la estructura de un programa en C. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esta estructura está justamente en el tercer paso, en la adición del programa de código fuente. Ese código fuente tiene esta estructura: comentarios, directivas, bloque principal, llamado main, y las proposiciones. ¿De qué consiste cada una? Bueno, aquí ustedes en su contenido de la materia, aquí tienen justamente en qué consisten. Los comentarios se representan con estos símbolos. Si ustedes meten cualquier texto entre estos caracteres, que son diagonales y asteriscos, va a ser un comentario. Por ejemplo, aquí vamos a ver un programa. Por ejemplo, todo esto que dice Online Send Compiler, Code Compile, Run and Debug C Program Online, todo esto, si se dan cuenta, está entre diagonales y, en este caso, muchos asteriscos. Si nosotros quitáramos una diagonal, simplemente ya no sería un comentario. Simplemente tenemos que siempre poner la diagonal. O por ejemplo aquí en área del círculo, nosotros al quitar esto, hacemos, ya no tenemos ningún comentario, ya no es como si le pidiéramos la etiqueta y le dijéramos a la máquina, oye, esto es un comentario, no lo vas a tomar en cuenta. Por ejemplo, ya vieron, se cambia de cierta forma. Cuando la máquina detecta, es más, si el compilador detecta este tipo de caracteres, pues bueno, todo el texto que esté entre ellos va a ser un comentario, lo va a tomar como un comentario. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecta al programa. Simplemente, por ejemplo, si el profesor, profesora o ustedes quisieran darle el programa a otra persona, bueno, ustedes podrían agregar sus comentarios sin afectar el programa, decirle, ¿sabes qué? En esta sección no muevas nada porque ya está bien, solo necesito que a lo mejor modifiques esta sección de acá, ¿no? Y ya en el programa ahí lo tendrá. Será el comentario que otra persona podrá ver. Luego viene la parte de directivas. Aquí dice, son llamadas bibliotecas con funciones preestablecidas en el lenguaje C. Entre ellas se encuentra el TDIO.h, que contiene funciones matemáticas generales como la raíz cuadrada, seno, coseno y tangente, así como la biblioteca string.h para manejo de texto. Bueno, en esto de las directivas, si se dan cuenta, la tenemos en esta sección. Vamos a ponerla aquí, en este programita pequeño. Ya habíamos dicho, por ejemplo, los comentarios. Una cosa más. Cuando ustedes están con el compilador, todo se maneja con línea. La línea 9, la línea 1, la línea 2. ¿Por qué? Porque va a ser la base o la parte en la que ustedes van a identificar errores, ¿no? Puede ser que el compilador le diga, hay un error en la línea 28 al introducir de esta manera el código. Entonces ustedes se van a la línea 28 y detectan qué fue lo que pasó. Esto es una manera de poder ubicarse dentro del programa. Este obviamente es muy pequeño, pero hay programas que son inmensos, ¿no? De 1000 líneas, de muchas líneas. Entonces, pues es muy indispensable de un momento empezar a hablar cuando estamos con un programa de línea a línea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, lo que estaba comentando. La línea 9 son los comentarios. Aquí, si se dan cuenta, la línea 9 tenemos el comentario que dice área de un círculo. Este comentario no afecta absolutamente nada. Luego la línea 10, 11 y 12 tenemos las directivas. En este caso estamos incluyendo este tipo de biblioteca o paquetería. ¿Qué son las bibliotecas o paqueterías? Pues son paquetes con funciones, funciones que nos van a ayudar a determinadas cosas dentro del programa. Por ejemplo, tenemos estas funciones que, como nos dicen acá, este dio.h, que contiene funciones matemáticas básicas. Entonces, si nosotros no metiéramos este tipo de paquetería, no podríamos hacer una multiplicación, una división, operaciones básicas de matemáticas en el programa. Es decir, sí podríamos integrarlo, pero una vez corriendo el programa, si no agregamos esa paquetería, el programa no va a jalar, no va a correr, va a provocar un pequeño error. Entonces, aquí, pues obviamente dependiendo de lo que nosotros
queramos hacer con el programa, tendremos que investigar qué tipo de biblioteca tiene funciones que nos pueden funcionar. Estas funciones ya están predefinidas, es decir, ya están hechas, pero va a haber un momento en el que a nosotros nos va a tocar hacer alguna función. Ajá. Va a haber momentos en los que, pues por más que busquemos y busquemos, no hay una función predefinida que nos dé el resultado que nosotros queremos. Entonces vamos a tener que hacer una combinación de funciones para que, pues en este caso, nosotros podamos utilizarlas, ¿ok? Ese es un tema un poco más avanzado que también está en su programa de estudio, pero no vamos a tratar aquí. Ujú. Ahorita vamos a ver más o menos cómo programar el lenguaje C de una manera fácil, rápida y didáctica. Luego, tenemos de la línea 13 a la 16 el bloque principal. ¿Qué es el bloque principal? Bueno, vayamos a nuestro contenido. El bloque principal main. Aquí se declaran las variables y los tipos de datos que se necesitan para las operaciones del programa. Para declarar una variable, primero se escribe el tipo de dato. Esto ya deberían haberlo estudiado, que es un tipo, qué tipos de datos hay en programación y el nombre que llevará. Es decir, nosotros podemos determinar un dato numérico, un dato de carácter y podemos nombrarlos, podemos darles un nombre. Este nombre dado por el programador no debe estar dentro de las palabras reservadas. Palabras reservadas quiere decir palabras que use C. Por ejemplo, no le podríamos poner la palabra me. Ujú. Ahora, veámoslo, por ejemplo, en nuestro ejemplo. Aquí, aquí tenemos dos variables flotantes. Se llaman float. Una se llama radio igual a 8 y la otra se llama área. Ujú. Por eso les digo que aquí de la línea 13 a la 16 tenemos lo que son el bloque principal. También tenemos aquí otras variables que están dictadas. Es decir, le estamos presentando al programa las variables que nosotros vamos a necesitar y el programa, es decir, la computadora va a utilizar para hacer cierto tipo de operaciones o funciones. Luego ya tenemos de la línea 17 a la 22 las proposiciones, que aquí sí ya es donde nosotros escribimos todo lo que queremos que haga la máquina, con nuestras variables, obviamente. Aquí le estamos diciendo, bueno, al área, que nosotros ya determinamos que es una variable flotante, vamos a decirle que es igual a pi, que este pi es una constante que definimos antes del bloque principal. Y lo vamos a multiplicar por radio y otra vez lo vamos a multiplicar por radio. Esta multiplicación se puede hacer, ¿por qué? Porque tenemos la paquetería stdio.h. Ujú. Bueno, luego, después de eso, le vamos a decir a la computadora, ¿sabes qué? Con esta función print, aquí porque en las proposiciones también ponemos las funciones que hace ratito hablábamos, le vamos a decir la función print, que quiere decir que nos imprima en la pantalla esta de texto. El área de un círculo de radio, F, ajá, es esto. Ujú. Y aquí tenemos radio y área. Entonces ese de radio aquí ya lo teníamos determinado, es igual a 8 y el área ya la tenemos determinada porque es una variable flotante y aparte está determinada por la multiplicación de estas constantes. Ujú. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ya digamos en un compilador. Se ve de esta forma. Véanlo. Es el mismo programa. Lo mismo. Estamos determinando aquí y si nosotros le damos correr, vean. El área de un círculo de radio 8, aquí, ¿por qué me aparece 8.000? Bueno, porque le estamos diciendo que es una variable flotante. Ujú. Podemos cambiarlo a una numérica entera, y nada más nos va a decir 8. Pero ¿por qué es necesario decir que sea flotante? Porque, por ejemplo, aquí en el área sí necesitamos todos estos puntos decimales. El área correcta de este círculo de radio 8, no sabemos si son 8 metros, centímetros, etcétera. Es 201.06 unidades cuadradas. Ujú. Y esto es lo que hace este programa. Este es muy sencillo. Simplemente no tiene como tal entradas. Nosotros no estamos generándole entradas al programa. Más bien nos está dando una salida. Es un programa, es muy sencillo, es como el básico cuando todos inician en programación, que es imprimir el mensaje hola mundo. Digamos que casi siempre cuando inician cursos de programación siempre les ponen a hacer ese programita. Es muy, muy sencillo. De hecho, aquí cuando nosotros buscamos este compilador, nos aparece este programita. Este es el que les digo, Hello World o Hola Mundo, que es lo mismo. Simplemente imprime en la pantalla Hello World. Ujú. Recuerden que aquí
esta parte gris es donde nosotros escribimos todo. Y abajo es la consola, es la que en este caso va a tener las entradas y salidas de información de nuestro programa. Ujú. Bien, ¿qué más sigue? Bueno, nosotros ya podemos identificar esta estructura. Siempre va a tener tanto el lenguaje C como el lenguaje C++ o otros lenguajes de programación van a tener prácticamente esta estructura. Comentarios, directivas, bloque principal y proposiciones. Bueno, ahora, lo que decíamos, el poder determinar variables. Nosotros tenemos esta pequeña tablita que está aquí en su material, esta tablita de variables que nos va a determinar qué tipo de variables necesitamos. Por ejemplo, la palabra reservada int se utiliza para declarar una variable entera. Por ejemplo, hace ratito que veíamos lo del 8, aquí nosotros estábamos determinando float y no int, aunque 8 es un número entero. Pero esto se debe porque el valor del área que nosotros queremos es flotante, es decir, tiene decimales. Luego, por ejemplo, aquí también tenemos long y short. En este caso se utilizan para declarar una variable entera, pero como lo dice su nombre, una variable entera en long necesitamos, es que porque vamos a declarar un número inmenso, y un short es porque vamos a declarar un número un poco más pequeño, mediano. Luego tenemos la palabra reservada char, que se utiliza para declarar una variable de texto, es decir, un carácter, todo el texto, por ejemplo, que se les ocurra. Luego tenemos float, que se utiliza para declarar variables flotantes. Esto quiere decir que son números, pero con puntos decimales. Y también tenemos el double. ¿Ok? Bien. Ahora, nosotros, ya que tenemos este tipo de información absorbida, estamos listos de alguna manera para programar, pero no sin antes saber que para nosotros empezar a dar las instrucciones, necesitamos saber que hay estructuras de control, que una es de selección y una de repetición. ¿Qué quiere decir de selección? Esto lo tenemos muy presente en nosotros. De hecho, si nosotros vamos a tomar una decisión, estamos seleccionando la mejor opción posible. Esto también es lo mismo. Nosotros a un programa le podemos decir, ¿sabes qué? Le damos un dato y el programa lo va a seleccionar y va a manejarlo y va a procesarlo de acuerdo a las funciones que nosotros le hayamos dado las instrucciones a la computadora. Y bueno, si este dato no cumple con las expectativas, bueno, vamos a hacer una selección doble, triple, cuádruple, múltiple, etcétera, ¿ok? Puede ser infinitas selecciones. Bueno, no infinita, ¿no? Pero un número finito bastante grande de selecciones hasta que el programa pues pueda determinar algo con esa variable que nosotros metemos. Luego de repetición. Bueno, en este caso no simplemente va a seleccionar, sino más que nada va a estar repitiendo una acción muchas veces. Ujú. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decirle al programa que repita la entrada de datos, ¿no? Que repita varias veces la entrada de datos o que esté sumando un número. Es decir, por ejemplo, si nosotros metemos el número 5 y queremos llegar hasta el 25 de uno en uno, podemos decirle al programa con una función repetitiva que al 5 le sume el 1 y ese resultado le sume 1 y a ese resultado le sume 1. Entonces, el programa va a estar repitiendo eso, va a estar obteniendo un resultado, ese resultado le suma 1, obtiene otro resultado, le suma 1, obtiene otro resultado, le suma 1, hasta llegar, le podemos en este caso dar un límite, llegar al número 20. Este tipo de funciones también están presentes. Y bueno, prácticamente en estas dos áreas se pueden hacer una infinidad de procesos que podemos hacer para C. Ahora, como les digo, en este momento la programación a ustedes les va a funcionar para sus operaciones. Es decir, por ejemplo, si están en ingeniería, hay veces que obviamente cuando estamos aprendiendo, todo lo hacen hacer a mano, ¿no? Todas las operaciones, todos los procesos a mano. ¿Por qué? Porque necesitamos aprenderlos. Pero ya en el ámbito profesional, pues ustedes deben hacer sus programas que nada más ustedes metan los datos y estos programas les devuelvan valores. Ujú. Valores que para ustedes son importantes, parámetros, índices, etcétera, etcétera, que a ustedes les van a servir para tomar decisiones. Eso ahí es donde funciona la programación. Y así queremos ir a otras ligas, pues ya iríamos a programación de, pues por ejemplo, de videojuegos, de otras cosas, por ejemplo, de paqueterías de programas como lo son Office, etcétera, que ahí ya los códigos fuentes ya pasan a otro límite de esto.
Pero en este momento la programación es una ayuda a ustedes para que una vez que ya estén en el ámbito profesional, se olviden de hacer las cosas a mano y utilicen todo el potencial de una computadora. Es decir, todo lo que son desarrollo de operaciones, todo el desarrollo de procesos, lo puedan computarizar y en un programa y ya de una manera rápida puedan obtener un resultado y ya no estén haciendo la mano, porque esto es en la etapa actual. Ujú. Bueno, ya por último, antes de ver en acción un programa un poco más complicado, vamos a ver lo de las bibliotecas. Bien, en Internet pueden encontrar una infinidad de bibliotecas, ¿no? O sea, pueden poner bibliotecas de lenguaje C o lenguaje C++, que prácticamente son casi las mismas. Ujú. Y van a encontrarse todo tipo de funciones para todo tipo de cosas. En unas, por ejemplo, las más utilizadas son las de matemáticas. Por ejemplo, este de dio.h pues tiene funciones matemáticas básicas, pero si ya queremos funciones matemáticas más avanzadas, pues ocupamos la biblioteca mat. Y así sucesivamente. Aquí de hecho tienen un pequeño video en donde pueden visualizar varios tipos de paqueterías que les pueden funcionar. Ujú. Por aquí está. Bibliotecas en C. Aquí tenemos, por ejemplo, la de math, que nos dice qué tipo de funciones. Ujú. Y, bueno, por ejemplo, aquí nos da un programita en el que usar algunas funciones matemáticas un poco más complejas. Ujú. También tenemos la biblioteca que nos da aquí, que es la stdio, la ctype. ¿Mm? Analiza caracteres y sus tipos de datos y regresa valores lógicos. Ujú. Etcétera. Bueno, tenemos una infinidad de ejemplos, incluso como les digo, si ustedes googlean, pueden encontrar un montón de paqueterías. Ajá. Aquí prácticamente el curso les da lo básico para que ustedes puedan empezar a hacer lo que yo les comentaba, empezar a programar de una manera en que puedan, pues en este caso, poner de una manera autómata, ujú, todo tipo de procesos. Entonces, bueno, y de aquí derivan un montón de cosas. Cuando nosotros ya no tenemos funciones que nos devuelvan resultados que nosotros queremos, es hora de, pues en este caso, hacer nuestras propias funciones, determinar nuestras propias variables y, obviamente, darle un nombre a esa función para utilizarla más tarde. Ujú. O para utilizarla en una cierta parte del proceso. Bueno, todo esto lo van a encontrar aquí en conceptos y estructuras, pero esto ya es tema de otra conversación en la que esta asesoría termina aquí, sino antes de ver en acción un pequeño programa en el que tiene entrada y salida. Ujú. Aquí. De hecho, está en su material. Nosotros nos piden aquí ver qué número es mayor al otro. Entonces, para ello, por ejemplo, en el algoritmo, si nosotros lo pensamos, necesitamos dos números y necesitamos compararlos y determinar si el número uno es mayor o el número 2 es mayor y de acuerdo a ello dar una salida. ¿Mm? Eso lo plasmamos en un diagrama de flujo y después lo escribimos en un código fuente. ¿Cómo? Bueno, aquí por ejemplo, le estamos dando, ya tenemos aquí lo de tenemos, aquí nada más podemos usar simplemente esta paquetería, esta biblioteca de stdio.h. Aquí ya empezamos a determinar nuestras variables. ¿Cuántas variables? Solo dos, x y y, le vamos a nombrar. Ujú. Son dos variables enteras, números enteros que nosotros podemos dar. Eso incluye tanto negativos, positivos, el cero. ¿Y qué nos está diciendo aquí el lenguaje de programación? Nos dice que en un principio la máquina debe de escribir esto en la consola, en la pantalla. Escribe el primer número. Luego tenemos esta pequeña función scan, que esto le dice a la computadora, escanea el número que el usuario ha metido, ujú, y lo guarda en la memoria. Luego, otra vez, imprime otro mensaje que dice, escribe el segundo número. Y nosotros metemos otra vez el número y aquí le estamos dictando a la computadora que escanee también ese número, lo guarde en la memoria. Ya tenemos ahora ya los dos números, ¿m? Tanto X como Y, que las nombramos en un principio. ¿M? Una vez teniendo esos números, ahora lo que debemos hacer es compararlas. Entonces aquí hacemos un proceso, ¿m? En este caso es de selección, una estructura de control selectiva que funciona con la función if, que es prácticamente lógica. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo if? Bueno, if
lo ponemos entre paréntesis y le vamos a dar esa función lógica. Va a comparar si X es mayor que Y. En caso de que esto sea verdad, la computadora va a imprimir en la pantalla el mayor número es X. Pero si esto no funciona, bueno, nosotros le estamos dando otra salida a la máquina con esta función else para que piense de nuevo. Y luego le metemos otra vez la función if, pero ahora con otro proceso lógico. Ahora no X y no estamos comparando si X es mayor que Y. Ahora comparamos si Y es mayor que X. En este caso, pues también la computadora pues nos va a decir, no, pues si resulta cierto, nos va a imprimir esto. Y en caso de que no resulte ser cierto, hay una última salida que nos da también la función else, que es son iguales. Ajá, son iguales. Si uno no es mayor al otro, ni etcétera, pues entonces son iguales. Ujú. Vamos a verlo en acción. Vamos a correr el programa y vamos a teclear el número 8, que en este caso correspondería a la variable x. Luego vamos a poner el número 4. Ujú. ¿Qué nos da? El mayor es el número 8. Ujú. Y esto es verdad. Vamos a correrlo de nuevo. Ahora el número X va a ser el menor. Vamos a poner menos, bueno, no, le vamos a poner el 0 y al Y le vamos a poner el 10. Y nos dice que el 10 es el mayor. Nos devolvió la segunda salida. Ahora vamos con el tercer caso, que sean iguales. 8 y el otro 8. Nos devuelve que esos números son exactamente iguales. Entonces, este es el proceso de selección, ¿ok? Este es el proceso en el que la computadora selecciona nuestros datos que nosotros les damos de entrada, en este caso con el teclado, números, letras, etcétera, y nosotros con todo este programa, toda esta parte de aquí, nosotros sabemos qué es lo que debe de hacer. Bueno, pues para poder profundizar más en este tema, es importante conocer las funciones que hay en C. Y para ello, pues nada más queda que pues, estudiar este pequeño video en el que vienen las funciones de acuerdo a las bibliotecas y pues ahí le den una pequeña repasadita. En este caso también puedan experimentar. Aquí la clave es que ustedes tengan un compilador. El compilador lo pueden encontrar en Google. Le ponen compilador C y les va a abrir un montón de compiladores. Yo les propongo este de aquí, que es el que a mí se me resulta más cómodo para poder hacer la programación, pero de todos modos también el profesor en su materia, ahí viene un compilador que él recomienda. Entonces ya queda completamente a su criterio. Y también hay compiladores que son para descargar, que no están completamente virtuales, bueno, en línea, en la web, sino son para descargar y funcionan desde la computadora sin internet. Entonces, bueno, esto ya queda a decisión de ustedes. Y pues bueno, este fue una pequeña asesoría sobre el lenguaje C. Y espero les haya servido y estamos atentos a cualquier situación que tengan. Gracias. Pum, pum.